Bueno, la noticia más importante en el mundo el fin de semana fue que Hamás aceptó liberar los presos que tiene israelíes. Hay números distintos de presos, se habla de 48, 20 vivos, 28 muertos, pero puso condiciones para esto ante el ultimátum que le dio Donald Trump, y puso condiciones que ahora se empiezan a negociar en Egipto a esta hora. Eso es lo que consigna el New York Times, por lo menos. Para conversar de este tema estamos al teléfono con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, experto en temas internacionales. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Quique, muy buenos días, qué gusto saludarte. Consuelo, muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Hola, muchas gracias, Jorge, para que nos ayudes a poner en perspectiva estas negociaciones, ¿verdad?, que están desarrollándose hoy en Egipto. Es la vez que hemos estado más cerca, ¿verdad?, cuando se van a cumplir además 2 años del ataque de Hamás. Sí, sin duda, hay una voluntad de sentarse a conversar. Hamás, que se había negado permanentemente a una conversación. Israel, por su parte, también. A lo más que accedió fue a un cese el fuego al inicio de la guerra. Hoy día los vamos a ver sentados en Egipto conversando. Todo está muy frágil, todo está muy delicado, pero lo interesante de esto es que hay un punto de partida y está la voluntad de sentarse a conversar cómo solucionar el problema de la guerra. Eso ya es un tremendo avance. Bueno, Jorge, por un lado está la entrega de los rehenes, que es lo más importante, pero hay una serie de medidas que Trump está sugiriendo. Podríamos hacer un resumen de lo que está sugiriendo y qué es lo que te tinca a ti que jamás va a aceptar y que jamás va a tachar como imposible. El plan tiene 20 puntos, es tremendamente duro como plan. ¿Por qué? Porque si uno lo mira completo, sería casi la rendición de Hamás. Sin embargo, ahí es donde Hamás tiene los espacios para negociar. ¿Qué es lo que puede negociar? Primero, la retirada de las fuerzas israelíes, antes o después. El desarme de Hamás es muy complicado, es muy difícil. Un grupo de estas características está basado en su capacidad de armamento. No es extraño. Si nosotros retrocedemos en el tiempo, harto tiempo, Luis Corvalán en su minuto dijo: vamos a guardar las armas por si las moscas. Es parte del ADN, es parte de su condición, por lo tanto eso es tremendamente difícil. Y lo otro es que si salen de Gaza, si salen del gobierno de Gaza o salen de la franja de Gaza, ¿dónde van? Entonces esos elementos son los puntos de negociación que jamás más le va a costar. No le va a costar la salida de Israel, porque Israel está dispuesto a salir y Estados Unidos lo va a presionar a salir. No le va a costar el alto al fuego, porque ya Israel ya retrocedió parte de sus fuerzas y asumió que está en una posición defensiva. Las bombas matan igual, digamos, ofensiva o defensiva matan igual, pero asumió que está en una posición defensiva. Por tanto, lo que queda, lo más difícil de conversar, va a ser el desarme y la salida del gobierno de Gaza, que son los 2 puntos centrales que tiene el plan de paz, y para poder empezar a conversar de paz, porque si gobierna la franja Hamás, vamos a volver en 10 años a lo mismo que tenemos hoy día. Pero ¿qué incentivo podría tener Hamás no solo a entregar las armas, que por último algo se puede esconder, bueno, en fin, pero a decir: no voy a participar en la administración de Gaza a futuro? Es como, dejo de existir. ¿Por qué Hamás podría aceptar algo así? Eso es lo terrible de esta negociación y de cómo está presentada. ¿Por qué? Porque Hamás no tiene dónde ir. Entonces, la oferta que hay es: los que se van a retirar de Hamás, ok, pueden seguir viviendo aquí, pero los que quieren seguir peleando se van a ir de aquí. Bueno, ¿dónde se van? Entonces, esos son los puntos que hay que empezar a negociar, y esos son los espacios bastante reducidos que tiene Hamás para negociar, porque lo que dice el presidente Trump es: o negocian o los aniquilamos. Entonces, no tiene muchas posibilidades, el plan lo puso contra la pared. Y como no hay otro plan, entonces es este. Y si Hamás no lo acepta, bueno, el peso que le estaban poniendo a Israel por llevar adelante la guerra, se lo deberían poner a Hamás, porque se está negando a la solución de la guerra. Entonces Hamás está hoy día en una posición tremendamente frágil, tremendamente difícil, porque está contra la pared. Y el problema es ese: ¿cómo lo sacamos o cómo se sale? Las armas, ok, dejémoslas al lado porque las van a esconder, tal como lo dices tú, Consuelo, y muy bien. Pero, ¿cómo se saca del gobierno de Gaza? Porque ahí estaba su poder, ahí estaba su control, ahí le llegaban los recursos, ahí le llegaba la comida, le llegaba el dinero, le llegaba todo.
Bueno, ¿y dónde van a estar? O no nos olvidemos que no hay ningún país árabe alrededor que haya dicho, los gazatíes, vénganse para acá, yo los recibo. Ninguno. Egipto le cerró la puerta, Jordania le cerró la puerta, Arabia no lo recibe. Entonces, Hamás está contra la pared y va a tener que aceptar muchas de las condiciones que le está poniendo Estados Unidos. Claro, porque Hamás no es que sean estados transitorios de estos personajes, Hamás son militares que van a vivir de por vida en eso que es su causa. Son militares, no son aficionados que están en rebeldía, no, son profesionales. No, y son una fuerza poderosa, si Hamás lleva 2 años haciéndole frente a Israel, a pesar de la destrucción, de los muertos y todo, pero lleva 2 años haciéndole la guerra a Israel, lo que no es menor, porque Israel es una potencia militar a todas luces. Digo. Claro, entonces la pregunta es por qué estos tipos, ¿a qué se van a dedicar ahora? ¿No se van a ir para la casa con un acuerdo? ¿Dónde van a vivir? Claro. ¿Dónde se van a reorganizar? Son, Hamás, por los principios de la lucha islámica, esto es hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Sí, ese es el problema central. Entonces, y ahí saltamos a otro punto, Quique, que el tema de los 2 estados es una solución occidental. No es necesariamente de ellos, no es necesariamente la Autoridad Nacional Palestina o del mismo Hamás. Es una solución occidental que se plantea el año 48, estamos en el 2025 y los 2 estados no funcionan porque hay una parte que no lo quiere y no la necesita y no es su estilo. Entonces, Hamás tiene un grave problema aquí. ¿Por qué? Porque además Qatar lo está presionando para que se desarme, Qatar lo está presionando para que ceda. La Autoridad Nacional Palestina no se quiere meter en el problema, se aisló del problema, están solos contra la presión de Estados Unidos, solos contra la presión del mundo que le dice ya, pues terminemos la guerra, solos contra Israel, porque si saben que Israel está autorizado por Estados Unidos a que si las negociaciones fallan, entonces, tal como lo dijo Netanyahu en su discurso en Naciones Unidas, dijo, el trabajo lo vamos a solucionar nosotros. Entonces, están muy complicados fundamentalmente, y no es por las armas, sino que esta comisión que se va a constituir para gobernar Gaza es la que no les hace sentido, porque eso los deja fuera del juego. Y estando fuera del juego, pierden su poder, pierden su peso, pierden su capacidad negociadora. Hemos hablado mucho, estamos conversando con Jorge Sanz, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, sobre la noticia internacional más relevante del día, que es el inicio de las conversaciones entre Israel y Hamás a propósito del plan de paz propuesto y mediado por los Estados Unidos. Decimos que está muy aislado Hamás, pero no estamos mencionando a Irán. Que finalmente es el régimen que más respalda a Hamás. Sí, pero Irán está bastante disminuido después de esta guerra que tuvo cortita, pero quedó bastante disminuido. Y el otro actor que está dentro de Gaza, que lo tenemos que nombrar, es la Yihad Islámica. Son 2 grupos, Hamás y la Yihad, están los 2 adentro. Entonces está toda la presión sobre Hamás, y la Yihad, al ser un grupo secundario respecto de Hamás, no ha sido afectado todavía. Entonces, ahora, Irán puede ser una alternativa. Corea del Norte puede ser una alternativa, Venezuela puede ser una alternativa, porque son los socios que tiene Hamás. Pero Irán no tiene mucha capacidad de negociadora, porque ya tuvo un enfrentamiento con Israel, ya tuvo un enfrentamiento con Estados Unidos, está disminuido, sabe del poder que tienen y probablemente no quiere entrar en esta conversación porque no está invitado. Tal como se restó, y a mí eso es lo que me llama más la atención, se restó la ONU. La ONU dijo, a mí no me invitaron, por lo tanto no estoy en esto. Entonces es un proyecto de Estados Unidos con los países árabes, lo que empieza a ser muy interesante, con Qatar, que es el que le dio refugio a los líderes de Hamás cuando salieron algunos de Gaza. Entonces, eso es lo que va a ser la fuerza. El resto del mundo occidental, la verdad es que no tenemos mucho que decir. Irán no tiene mucho que decir porque están los árabes. Entonces, da la impresión de que esta primera aproximación a una negociación de paz está dirigida por Estados Unidos, está manejada por Estados Unidos, están los invitados que están, y no hay mucho más. Entonces ahora, con Hamás contra la pared, sentado en una mesa, vamos a ver qué sale del primer día. Y ahí vamos a tener una referencia de qué se está conversando, porque el que salgan los rehenes está aceptado. El que Israel se eche un poco más atrás y termine los bombardeos está aceptado. Pero hay que ver
cómo va a seguir la negociación, porque hay muchos elementos que pone el plan de paz que son durísimos para Hamás y que a mi juicio lo que están buscando es la rendición de Hamás. Y la rendición de Hamás, o la rendición para cualquiera, es tremendamente difícil. Sí, es un poquito voluntarista si uno lo ve desde fuera. Sí. Porque además la tensión de Estados Unidos, Trump y la opinión de la opinión pública internacional dura lo que dura el ciclo vital de las noticias, pues después la vida continúa y son, como decimos, es un ejército Hamás, ¿no? Insisto, no es un grupo de rebeldes, claro, que son loquitos con pistolas, sino que es un ejército con formación, doctrina y que quiere acabar con Israel. Y que con toda seguridad ha tenido muchas bajas. Se habla de hasta 5.000, 8.000 bajas, jamás, desde el inicio de la guerra. Pero yo creo que en esta guerra, no tengo los datos, digamos, pero yo creo que en esta guerra, dentro de la Franja de Gaza, ha reclutado a muchísimos más soldados. Entonces, no es un grupo menor. Tal como tú lo señalas, es un ejército bastante preparado, bastante valiente, con recursos, con muchos recursos, porque los recursos económicos que llegaban a la Franja de Gaza los tomaba Hamás, primero se armaban ellos y después repartían lo que quedaba. Entonces, son muy poderosos, tienen muchos elementos, la yihad islámica es su grupo de apoyo, Hezbollah todavía está vivo, a pesar de todos los golpes que tuvo, todavía está vivo. Entonces, sí, lo que se está buscando es efectivamente el desarme de Hamás, o no su aniquilación, porque esto es verdaderamente imposible, aniquilar un grupo como Hamás o como Hezbollah. Es imposible. Pero su desacreditación política. Entonces, cuando se levante de nuevo con la bandera, no, pues esa bandera ya pasó, ya no está, ya aceptamos que Israel existe. Entonces, lo que se está buscando, pienso yo que es eso. Y eso lo van a lograr a partir del desarme. Y el desarme los debilita por un buen tiempo, digamos, no es que los debilita eternamente, pero los debilita por un buen tiempo y les guarda la idea, les esconde la idea de que esta desaparición de Israel es la única solución, porque por otra parte empiezan a sufrir la desaparición de Hamás como parte de la solución. Entonces, pensaría yo que la salida de este primer día de conversaciones nos podría dar una pista respecto de qué es lo que se va a seguir. Y por otra parte está la presión del presidente Trump de decir, esta semana terminamos esta parte. Y lo que no es menor. Y que si no yo respaldo, claro, no es menor, y si no yo respaldo a Israel en su destrucción de Hamás. ¿Tú crees que se va a llegar a un acuerdo donde todo va a quedar ultra por escrito o van a ir paso a paso? Porque he escuchado diferentes versiones, sin embargo, si van paso a paso, lo primero es los rehenes. Y si Hamás entrega los rehenes, se queda sin la manija, digamos, pierde lo único que tiene como elemento de presión. Exacto. Sí, sin el seguro. Entonces, eso es lo interesante de esta posición que hay hoy día, en que Hamás aceptó entregar los rehenes. Entonces, no puede entregar todo el día uno. O sea, acepto entregar los rehenes, acepto entregar las armas, acepto salir de la... yo siento que lo primero que se va a buscar es que salgan los rehenes, y al salir los rehenes se empieza a reforzar y se le cobra a Israel que entregados los rehenes se termina la guerra. Bueno, ahí tienen los rehenes, por lo tanto Israel no tendría ninguna razón para seguir bombardeando y para seguir militarizando la zona de Gaza, por lo tanto tendría que salir de Gaza. Entonces le quitamos la razón de la guerra a Israel. El resto yo creo que va en una conversación, en la mesa de conversaciones, cómo se negocia la mesa de conversaciones. Y aquí Qatar va a tener mucho que decir, porque Qatar es el refugio de Hamás. Entonces va a tener mucho que decir los negociadores de Estados Unidos, van a tener mucho que decir. Entonces yo creo que va paso a paso y no necesariamente todo junto, porque todo junto mañana no va a desaparecer Hamás, y Netanyahu tampoco va a desaparecer porque tiene problemas adentro, a pesar del apoyo de la oposición hoy día. Pero está todo tan delicado, es todo tan frágil, que es mejor primero los rehenes y que Israel se retire de la Franja de Gaza y seguimos conversando el resto después. Jorge, pero tienes que mostrar un resultado. Perfecto. Jorge Sanz, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tengan un excelente día. Igual, que estén ustedes muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Jorge. Hasta la próxima. Son las 8 de la mañana con 50 minutos.
Si nos llamó la atención, lo vamos a compartir. Esto es Me Gusta, la sección de recomendados en Cuatro Cabezas Global. Oye, Quique, quiero seguir haciendo que pases vergüenza. ¿Sabes hablar como Kiko? Sí, un poquito. ¡Ay, qué bien! Me encanta. Sí. Ya, presentemos todo esto como Kiko. Hola, Quique.